Luis Martínez se encontraba en el elegante despacho de su penthouse en el último piso del rascacielos que dominaba el horizonte de la ciudad. El sol poniente bañaba la habitación en una luz dorada, pero no lograba iluminar el vacío en su corazón. A sus 28 años, era el heredero de la renombrada cadena de restaurantes, Delicias del Corazón, un imperio de sabores exquisitos y ambiente sofisticado que había sido legado por su padre. Sin embargo, a pesar del éxito, Luis se sentía atrapado en una prisión dorada, rodeado de lujos que no lograban llenar el hueco de su soledad. Las mujeres que lo rodeaban parecían ser un reflejo de su fortuna, ansiosas por su dinero y estatus, más que por la esencia de quien realmente era. Cada cena elegante, cada fiesta exclusiva, se sentía como un desfile de máscaras, donde la autenticidad y el amor verdadero parecían ser un espejismo inalcanzable. La frustración se apoderaba de él cada vez que se encontraba con una sonrisa que no era genuina, una conversación que no tenía profundidad, un interés que se desvanecía en cuanto el dinero dejaba de ser el tema principal. A menudo se preguntaba si su búsqueda de conexión real era una ilusión. En las noches más solitarias, se recostaba en su enorme cama, mirando al techo de mármol, preguntándose si alguna vez encontraría a alguien que viera más allá de su cuenta bancaria. Aquel día en particular, mientras revisaba los informes financieros de la cadena, su mente vagaba hacia la pregunta que siempre había evitado: ¿cómo podía encontrar a alguien que lo amara por quien era realmente? El despacho, con sus muebles de lujo y artefactos de última generación, parecía ser el reflejo perfecto de su vida, pero no lograba reflejar el deseo de autenticidad y amor que ardía en su interior. La soledad de Luis no era solo un estado emocional, sino un profundo sentimiento de desconexión con el mundo y con él mismo, amplificado por el ruido superficial de su entorno. La suave melodía de un reloj en el fondo marcaba el paso del tiempo, pero para Luis, cada segundo se sentía interminable. El peso de su fortuna parecía aplastante, y el brillo de su vida pública opacaba la búsqueda de un verdadero y sincero vínculo humano. En la vibrante ciudad donde el lujo y la exclusividad se entrelazaban con el ritmo frenético de la vida moderna, Luis Martínez había encontrado un refugio en su círculo más cercano, una pequeña fortaleza de sinceridad en medio de un mar de apariencias. Su mejor amigo, Carlos, era una de las pocas personas que realmente lo conocía y entendía el peso que cargaba en su corazón. Carlos era un hombre de espíritu vivaz y una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. A diferencia de las figuras superficiales que a menudo rodeaban a Luis, Carlos tenía el don de escuchar sin juzgar y ofrecer consejos con una honestidad brutal. Aquella tarde, en un pequeño café del barrio, se encontraban sentados en una mesa junto a la ventana, mientras el sol empezaba a esconderse tras el horizonte. La conversación entre ellos giraba en torno a la creciente desesperación de Luis por encontrar un amor genuino. Carlos observaba a Luis con una expresión que combinaba preocupación y determinación. «Luis, ¿qué pasaría si te quitaras esta máscara dorada que llevas puesta?», preguntó Carlos, señalando el elegante traje de diseñador que Luis llevaba puesto. «¿Qué tal si fueras simplemente tú, sin las capas de riqueza que te rodean?». Luis frunció el ceño, sin comprender del todo a dónde quería llegar Carlos. «¿A qué te refieres?». Carlos se inclinó hacia adelante, su voz se volvió más confidencial. «He estado pensando, ¿por qué no finges ser un hombre sencillo? Trabaja en el restaurante como un camarero cualquiera. Eso te permitiría conocer a alguien que te quiera por lo que eres, no por tu fortuna». Luis se quedó en silencio, procesando la idea. La propuesta de Carlos le parecía absurda y liberadora al mismo tiempo. Era como una invitación a despojarse de una identidad construida a base de lujos y expectativas. La idea de esconderse en la sencillez le resultaba intrigante, pero también aterradora. ¿Podría encontrar a alguien que lo amara sin las ventajas que su riqueza le proporcionaba? El café, con su aroma a café recién molido y panecillos recién horneados, se convirtió en el escenario de una conversación crucial. Carlos continuó hablando con pasión, sus ojos brillando con entusiasmo. «Imagina esto, Luis, podría ser simplemente un camarero. Interactuar con la gente de una manera auténtica. Conocer a alguien que no tenga idea de tu verdadero estatus. Podría ser una oportunidad para descubrir quién eres realmente, sin las sombras de la riqueza que te rodean». Luis observaba a Carlos, y mientras escuchaba sus palabras, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior.
Sin embargo, la idea de renunciar a su vida de lujo y adentrarse en un mundo completamente diferente le causaba inquietud. La pregunta era si estaba dispuesto a arriesgar su comodidad y su estatus por una posibilidad incierta de encontrar el amor verdadero. La noche cayó y las luces del café comenzaron a parpadear, dando paso a un ambiente más íntimo. Luis sentía el peso de la decisión en sus hombros, una carga que parecía más pesada con cada minuto que pasaba. Carlos, al ver la indecisión en su amigo, le dio una palmadita en el hombro, con una mezcla de confianza y ánimo. Piensa en ello, Luis. No tienes nada que perder y todo que ganar. A veces, el verdadero valor de algo se revela cuando dejas de aferrarte a lo que te da seguridad. Luis asintió lentamente, sumido en sus pensamientos. Mientras se levantaban para irse, el aire fresco de la noche le golpeó en la cara, y una sensación de incertidumbre mezclada con esperanza lo envolvió. La idea de convertirse en un camarero en su propio restaurante era un desafío monumental, pero también una posibilidad de descubrir una parte de sí mismo que había estado oculta detrás de un velo de riqueza. El destino parecía estar jugándole una partida, y Luis estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida de manera inesperada. El primer día de trabajo de Luis como camarero en Delicias del Corazón comenzó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Se encontraba en el vestuario del restaurante, un espacio modesto pero pulcro, muy diferente a los lujosos ambientes a los que estaba acostumbrado. Mientras se ajustaba el uniforme, un sencillo delantal negro con una camisa blanca, sintió una desconcertante mezcla de inquietud y liberación. Al vestirse para asumir una nueva identidad, se alejaba de su vida de privilegios y se sumergía en una realidad mucho más terrenal. El restaurante, aún en las primeras horas de la mañana, estaba en calma. Las mesas estaban ordenadas con precisión, y el aroma a café recién hecho y panecillos calientes llenaba el aire. Luis, que había decidido usar el nombre de Andrés, se dirigió hacia la cocina con pasos decididos, tratando de ocultar la incertidumbre que sentía. Sus compañeros de trabajo, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, comenzaron a darle instrucciones sobre los procedimientos y las expectativas del día. Fue en ese ambiente de trabajo diario donde Luis tuvo su primera interacción significativa. Isabel González, la gerente del restaurante, entró en escena con una presencia que inmediatamente captó la atención de Luis. Isabel era una mujer de aproximadamente 30 años, con un porte elegante y una energía contagiosa. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desenfadado, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de determinación y amabilidad. Isabel se acercó a Luis con una sonrisa cálida y profesional. «Hola, soy Isabel, la gerente. Eres nuevo aquí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?» Luis, nervioso pero decidido a mantener su nuevo personaje, le respondió con un tono firme. «Sí, soy Andrés. Empezaré hoy como camarero». Isabel asintió, dándole una rápida evaluación con su mirada penetrante. «Perfecto, vamos a empezar con una breve orientación para que te familiarices con el lugar. Aquí tenemos nuestros procedimientos y protocolos. La atención al cliente es clave, así que asegúrate de ser atento y eficiente». Mientras Isabel le mostraba el funcionamiento del restaurante, Luis notó que ella hablaba con pasión y un profundo sentido de responsabilidad. A pesar de su propio nerviosismo, se sintió atraído por la forma en que Isabel manejaba el equipo y mantenía todo en orden. Su dedicación al trabajo y su habilidad para lidiar con situaciones complicadas eran evidentes, y Luis, aunque oculto tras su fachada de camarero, no podía evitar admirarla. El primer turno resultó ser desafiante. Luis tuvo que enfrentar una serie de dificultades inesperadas, desde una máquina de café que no funcionaba hasta clientes exigentes que parecían molestos por cualquier pequeño error. La rutina del día fue una serie de pruebas que pusieron a prueba su paciencia y habilidades de resolución de problemas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Luis se esforzó por cumplir con las expectativas y demostrar su compromiso. En un momento particularmente intenso, un cliente se quejó de un plato que llegó frío. Luis, con su nuevo rol, tuvo que lidiar con la situación con calma y profesionalismo. A pesar de la presión, logró resolver el problema de manera eficiente, recibiendo un agradecimiento del cliente y un reconocimiento de Isabel. El trabajo en el restaurante era agotador y a menudo le dejaba poco tiempo para reflexionar sobre su decisión. Sin embargo, cada vez que se cruzaba con Isabel, sentía una chispa de curiosidad y atracción que lo mantenía motivado.
Su manera de trabajar, su calidez y su habilidad para manejar la presión le daban una visión de la vida que era completamente diferente a la que conocía. A medida que avanzaba el turno, Luis notaba que sus compañeros comenzaban a aceptarlo gradualmente, aunque todavía había miradas de desconfianza. Sin embargo, su perseverancia y dedicación estaban empezando a ganarse el respeto. Al final de su primer día, Luis se despidió de Isabel con un agradecimiento sincero. Ella le dio una sonrisa alentadora y le dijo: «Buen trabajo hoy, Andrés. Nos vemos mañana». Luis salió del restaurante con una mezcla de cansancio y satisfacción. La realidad de su nuevo rol era más dura de lo que había anticipado, pero también era más auténtica. El día le había mostrado una parte del mundo que no conocía y, aunque su misión de encontrar el amor verdadero aún estaba en marcha, había dado el primer paso hacia una nueva vida. Mientras caminaba hacia su coche, no podía evitar sentirse esperanzado. El desafío que se había impuesto era formidable, pero el atisbo de una conexión genuina con Isabel era un faro en la oscuridad de su soledad. A medida que los días se transformaban en semanas, la amistad entre Luis e Isabel se fortalecía con una intimidad y profundidad que ambos valoraban enormemente. Cada jornada en Delicias del Corazón era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre el otro, y lo que inicialmente comenzó como una relación de trabajo se convirtió en un vínculo significativo. Luis se encontraba frecuentemente absorto en la manera en que Isabel se dedicaba a su trabajo con una pasión que él encontraba inspiradora. Su inteligencia y bondad brillaban en cada gesto, en cada palabra que compartía con los empleados y clientes. La forma en que ella se preocupaba por el bienestar de los demás, su capacidad para resolver problemas con calma y eficiencia, y su risa contagiosa se convirtieron en las luces que iluminaban los días de Luis. Por su parte, Isabel comenzó a notar una presencia constante en su vida. Luis, en su rol de camarero, se había ganado su respeto y afecto no solo por su dedicación, sino por la forma en que se mostraba genuinamente interesado en su bienestar. Las conversaciones que compartían durante las pausas eran cada vez más personales y profundas, y Luis encontraba en Isabel una amiga con la que podía ser él mismo sin reservas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, lanzando un cálido resplandor dorado a través de las ventanas del restaurante, Luis y Isabel se encontraron en el pequeño jardín del restaurante. La brisa suave acariciaba sus rostros mientras disfrutaban de un momento de tranquilidad tras una jornada agitada. Luis miró a Isabel, sintiendo cómo su corazón latía con una intensidad que no podía ignorar. Había estado luchando con sus sentimientos durante semanas, pero el momento había llegado. La luz dorada del atardecer parecía hacer brillar los ojos de Isabel de una manera que Luis nunca había visto antes. «Isabel», comenzó Luis con voz temblorosa, «hay algo que necesito decirte. Algo que he estado guardando por mucho tiempo». Isabel, al notar la seriedad en su tono, se volvió hacia él con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, Luis?». Luis dio un paso hacia ella, con la mano temblando ligeramente al extenderla en un gesto de vulnerabilidad. «Lo que siento por ti ha crecido más allá de lo que imaginé. Desde que te conocí, me he dado cuenta de que lo que más valoro en mi vida es estar contigo. Eres una persona increíble, y no puedo ocultar más lo que siento». Isabel lo miró, sus ojos se llenaron de lágrimas de sorpresa y emoción. «Luis, yo también siento algo muy especial por ti. No sé cómo explicar lo que me has hecho sentir, pero me has mostrado un lado de la vida que no conocía». Luis tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. «Isabel, quiero que sepas que estoy enamorado de ti, no solo por lo que eres, sino por cómo me haces sentir. Quiero estar a tu lado, compartir mi vida contigo. ¿Me darías la oportunidad de ser más que amigos?». Isabel, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Sí, Luis, quiero estar contigo, quiero ver a dónde nos lleva esto». El momento fue cargado de una emoción profunda mientras Luis e Isabel se abrazaban, sintiendo que una nueva etapa en sus vidas había comenzado. La conexión entre ellos se transformó en una relación romántica, llena de promesas y sueños compartidos. A partir de ese momento, sus interacciones se volvieron más íntimas y llenas de ternura. Los pequeños gestos de cariño, las miradas cómplices y las conversaciones nocturnas se convirtieron en una parte esencial de su relación.
La alegría de estar juntos iluminaba sus días y, a pesar de los desafíos que se avecinaban, Luis e Isabel se aferraban a su amor creciente, convencidos de que lo que habían encontrado el uno en el otro era verdadero y duradero. Sin embargo, mientras su relación florecía, la sombra de los secretos de Luis seguía acechando. La tensión de ocultar su verdadera identidad y el miedo a la revelación seguían presentes, añadiendo una capa de complejidad y suspense a su creciente romance. A medida que se adentraban en esta nueva etapa de su vida juntos, ambos sabían que su amor tendría que enfrentarse a pruebas más duras y revelaciones inesperadas. Luis había comenzado a notar un creciente nudo en su estómago, una sensación que se intensificaba con cada día que pasaba en Delicias del Corazón. La fachada que había construido como Andrés, el camarero, estaba comenzando a desmoronarse bajo el peso de sus propios sentimientos y la culpa que lo atormentaba. Su amor por Isabel se había convertido en una fuente de profunda alegría, pero también en un tormento interno constante. Una tarde, mientras el restaurante se encontraba en un momento tranquilo después de la hora del almuerzo, Luis decidió que era el momento de enfrentar su creciente ansiedad. Isabel estaba en la oficina, revisando algunos documentos, y él se acercó con la determinación de hablar con ella de una vez por todas. Isabel levantó la vista, y sus ojos verdes se encontraron con los de Luis, llenos de curiosidad y calidez. «¿Qué sucede, Andrés? Pareces preocupado». Luis tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. «Isabel, hay algo que necesito decirte. Algo importante». Isabel notó el tono serio en su voz y se levantó, acercándose a él. «Dime, ¿qué ocurre?». Luis intentó abrir la boca para confesar la verdad, pero en ese momento, un grupo de clientes entró al restaurante, interrumpiendo su momento de tensión. Isabel, distraída por el repentino ajetreo, se volvió a su trabajo, dejando a Luis con el corazón acelerado y la confesión a medio camino. El resto del día fue un torbellino para Luis. Cada vez que intentaba encontrar el momento adecuado para hablar con Isabel, algo parecía surgir para obstaculizarlo. La culpa y la ansiedad se mezclaban en su mente, y la idea de perder a Isabel debido a su mentira lo aterrorizaba. Las noches eran particularmente difíciles. Luis se encontraba en su pequeño apartamento, dando vueltas en la cama, abrumado por el peso de su secreto. Recordaba cada momento compartido con Isabel, cada sonrisa, cada risa, y sentía que el engaño se hacía más pesado con cada recuerdo feliz. El conflicto interno de Luis se reflejaba en su comportamiento. Aunque mantenía una fachada tranquila en el trabajo, sus colegas comenzaron a notar que algo no estaba bien. Su dedicación y esfuerzo seguían siendo evidentes, pero su mente estaba en constante batalla con sus emociones y la verdad que aún no había revelado. Mientras tanto, Isabel se encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La relación que estaba desarrollando con Luis, aunque sincera y gratificante, comenzaba a despertar inseguridades profundas en ella. Aunque había comenzado a desarrollar sentimientos profundos por él, la atención que él recibía de otras mujeres la inquietaba. En el restaurante, Isabel era testigo constante de cómo Luis era elogiado y rodeado de admiradoras. La popularidad de Luis, su encanto y su presencia atrayente hacían que Isabel se sintiera vulnerable y dudosa. A pesar de que ella intentaba mantenerse racional y confiada, la duda y la inseguridad la consumían en silencio. Una tarde, después de un largo turno, Isabel se encontró sola en la oficina del restaurante, revisando papeles y tratando de distraerse de sus pensamientos. Luis se acercó para hablar con ella, notando la expresión preocupada en su rostro. «Isabel, ¿todo está bien?», preguntó Luis, su tono lleno de preocupación genuina. Isabel levantó la vista, intentando ocultar sus sentimientos. «Sí, todo está bien. Solo es un poco agotador». Luis, percibiendo la tensión, se acercó y se sentó a su lado. «Parece que algo más te preocupa. Si necesitas hablar, aquí estoy». Isabel miró a Luis con una mezcla de agradecimiento y vulnerabilidad. Decidió abrirse, aunque sus palabras estaban cargadas de inseguridad. «Es solo que, veo cómo otras mujeres te miran. Y no puedo evitar preguntarme si estoy a la altura». Luis la miró con sorpresa y compasión. «Isabel, esas mujeres no significan nada para mí. Lo que siento por ti es real, y lo que más valoro es nuestra conexión». Isabel respiró hondo, luchando por aceptar las palabras de Luis.
A pesar de su inseguridad, comenzó a confiar más en él, reconociendo que su preocupación podía estar alimentada por sus propias inseguridades. Sin embargo, la inquietud persistía, y ella se encontraba en una lucha constante entre la duda y la fe en su relación. Con el tiempo, Isabel trató de ser más abierta con Luis, compartiendo sus sentimientos y temores de manera más franca. Luis, por su parte, intentó ser un apoyo constante, a pesar de sus propias batallas internas. La relación entre ambos se volvía cada vez más profunda, pero también estaba marcada por una creciente tensión emocional, ya que la verdad de Luis seguía acechando, lista para salir a la luz en el momento más inesperado. Los días pasaban, y la conexión entre Luis e Isabel se fortalecía, pero el conflicto emocional de Isabel y la culpa de Luis creaban un ambiente cargado de suspenso y tensión. Ambos se aferraban a la esperanza de que su amor pudiera superar los desafíos que se avecinaban, pero el camino hacia la verdad y la confianza completa estaba lleno de obstáculos y sorpresas inesperadas. Luis estaba en la cocina del restaurante, donde el aroma de comida recién preparada llenaba el aire. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba una mesa vacía, tratando de calmar la tormenta en su interior. Finalmente había llegado el momento de revelar la verdad a Isabel, la mujer por la que sentía una profunda admiración y afecto. Cuando Isabel se acercó para preguntar sobre el informe de ventas, Luis la miró con intensidad. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para hablar. La tensión entre ellos era palpable, y el murmullo del restaurante parecía desvanecerse a medida que él comenzaba a hablar. «Isabel, hay algo que necesito decirte», comenzó Luis, con la voz temblando a pesar de su esfuerzo por sonar firme. «Soy el dueño del restaurante. He estado fingiendo ser un camarero para encontrar a alguien que me ame por quien soy realmente, no por mi fortuna». Isabel lo miró con sorpresa. Sus ojos reflejaban una creciente incredulidad. La revelación la hizo dar un paso atrás, su rostro palideciendo mientras trataba de procesar la magnitud de la verdad que acababa de escuchar. Luis intentó acercarse a ella, pero vio el dolor y la confusión en sus ojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Isabel, su voz cargada de dolor y decepción. Luis intentó acercarse a ella, pero Isabel se apartó, su expresión una mezcla de tristeza y desconfianza. «Pensé que era lo mejor», explicó Luis, su voz llena de arrepentimiento. «No quería que nuestra relación se basara en mi dinero, sino en lo que realmente somos». Isabel se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas mientras luchaba por asimilar la verdad. Finalmente, le pidió tiempo para procesar la información, dejándolo con el corazón en un torbellino de emociones encontradas. Horas después, Luis se encontraba en su oficina, tratando de enfocarse en el trabajo mientras la revelación a Isabel seguía resonando en su mente. La puerta se abrió de golpe y don Fernando, su padre, irrumpió sin previo aviso. La furia era evidente en cada uno de sus pasos, y su rostro reflejaba una intensa irritación. «Luis», rugió don Fernando, con la voz retumbando en la oficina. «He escuchado rumores sobre tus decisiones y la manera en que estás manejando tu vida. ¿Qué estás pensando?». Luis se giró hacia su padre, con una expresión que mezclaba tensión y determinación. «Padre, estoy tratando de hacer lo correcto. Isabel es importante para mí, y no puedo permitir que nuestro amor sea juzgado por mi fortuna». Don Fernando avanzó hacia él, con el rostro enrojecido por la furia contenida. «No puedo creer que estés dispuesto a arruinarlo todo por una mujer que consideras inadecuada. ¿Cómo puedes ser tan ciego?». La conversación se volvió cada vez más acalorada. Don Fernando soltó una risa amarga mientras su frustración se manifestaba en cada palabra. Luis, por su parte, mantenía su postura firme, luchando por defender su decisión y su amor por Isabel. La confrontación entre padre e hijo se intensificó, con cada palabra cargada de emociones y resentimientos reprimidos. La batalla no solo era sobre Isabel, sino también sobre el lugar que Luis quería ocupar en su propia vida. Isabel se encontraba en su pequeño apartamento, rodeada de las sombras de sus propios pensamientos. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido pero sombrío. Aquel día, todo parecía haber cambiado en un instante. La revelación de Luis había sido un golpe certero, y su corazón se sentía como un cristal roto. «¿Por qué me ocultaste quién eres?», pensó mientras se miraba al espejo, tratando de encontrar la fortaleza en sus ojos llorosos.
La decepción la consumía, pero lo que más la lastimaba era el sentimiento de traición. La imagen de Luis, su sonrisa y su ternura, ahora se tornaba en una mezcla de recuerdos dulces y un profundo dolor. Sin poder soportar más, decidió que debía dejarlo ir. Al llegar al restaurante, el ambiente estaba lleno de risas y música, pero para Isabel todo parecía distante y descolorido. Luis la vio entrar y su corazón dio un vuelco. Sabía que algo no estaba bien. Cuando finalmente se encontraron en la cocina, el aire se volvió tenso, como si el tiempo se detuviera. «Isabel, por favor, déjame explicarte», comenzó Luis, su voz temblando con un rayo de esperanza. Pero Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, se apartó, sintiendo que su corazón se rompía aún más. «No hay nada que puedas decir que lo haga mejor», respondió, su voz apenas un susurro. Don Fernando, que había estado observando desde lejos, se acercó, aprovechando la oportunidad para sembrar dudas. «Sabes que esta relación nunca fue adecuada, ¿verdad?», murmuró con desdén, como un depredador acechando a su presa. Luis sintió la ira burbujear dentro de él, pero sabía que en ese momento lo más importante era Isabel. Sin embargo, cuando la vio marcharse, una sensación de impotencia lo invadió. Los días transcurrieron en un silencio incómodo y doloroso. Luis intentaba seguir con su rutina en el restaurante, pero cada plato que servía se sentía vacío sin la luz de Isabel. Su risa, que solía llenar el lugar, había desaparecido, y su ausencia lo perseguía como un eco constante. Una noche, mientras limpiaba la cocina, la melancolía se apoderó de él y supo que debía hacer algo. Isabel, por su parte, se sentía atrapada entre su dolor y el amor que todavía sentía por Luis. Cada rincón de su hogar le recordaba los momentos compartidos y, aunque intentaba seguir adelante, su corazón anhelaba su compañía. Finalmente, decidió que necesitaba respuestas y se dirigió al restaurante. Cuando entró, el olor a comida recién hecha la envolvió, pero no pudo ignorar la sensación de vacío. Luis la vio al instante y sintió que su corazón se detenía. La tensión en el aire era palpable. Se acercó a ella, y esta vez no iba a dejar que se escapara. «Isabel, necesito que me escuches», dijo, su voz temblando con la sinceridad de su corazón. Con cada palabra, derramó sus miedos, sus inseguridades y el dolor de haberla perdido. La miró a los ojos, buscando la conexión que una vez compartieron. «Fingí ser alguien más porque tenía miedo de que no me amaras por quien realmente soy», confesó, su voz entrecortada por la emoción. Isabel, con el corazón latiendo desbocado, sintió que las murallas que había construido comenzaban a desmoronarse. «Luis, no sabía si podía confiar en ti», respondió, su voz suave, pero con un atisbo de determinación. Sin embargo, al ver la sinceridad en sus ojos, la chispa de amor que había creído perdida comenzó a renacer. «Te doy una última oportunidad», dijo finalmente, con un tono de esperanza. Luis sintió un alivio indescriptible mientras se acercaba y tomaba su mano, sintiendo que el pasado comenzaba a desvanecerse. Con su corazón en la mano y la promesa de un nuevo comienzo, supieron que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. El ambiente en el restaurante había cambiado desde la reconciliación de Luis e Isabel. La cocina, que antes parecía sombría y llena de incertidumbre, ahora rebosaba energía. Luis y Isabel trabajaban codo a codo, llenos de determinación y pasión, pero las sombras de la adversidad aún acechaban. Don Fernando, decidido a desestabilizar a su hijo, no se iba a quedar de brazos cruzados. Una tarde, mientras el sol se ponía y bañaba el restaurante en tonos dorados, Luis sintió una tensión en el aire. Isabel, preparando una nueva receta, notó que su rostro se tornaba sombrío. «¿Qué sucede?», preguntó, dejando de lado sus utensilios. Luis suspiró, sus ojos reflejando la preocupación que lo consumía. «Creo que mi padre está tramando algo», confesó, recordando la última conversación tensa que habían tenido. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, don Fernando hizo su jugada. Utilizó sus influencias para hacer que un inspector de salud llegara al restaurante, alegando irregularidades. Luis, al recibir la noticia, sintió que el mundo se le venía encima. Sin embargo, Isabel tomó su mano y, con una mirada de determinación, le dijo: «No dejaremos que eso nos detenga». El día de la inspección, la tensión era palpable. Los empleados, leales y decididos, trabajaron arduamente para garantizar que todo estuviera en perfecto estado.
Isabel, que había tomado las riendas en la cocina, dirigía a todos con una mezcla de autoridad y cariño. La presión era inmensa, pero en el aire también había un sentimiento de unidad y lucha. Cuando el inspector llegó, Luis se sintió expuesto, como si cada uno de sus movimientos fuera escrutinizado. Sin embargo, no estaba solo. Isabel estaba a su lado, su presencia le daba fuerzas. A medida que el inspector comenzaba su revisión, Luis sintió que el sudor le corría por la frente. «Todo está en orden», murmuró Isabel, intentando mantener la calma. Pero en el fondo, sabía que la amenaza de su suegro era real y peligrosa. El inspector, después de revisar minuciosamente, empezó a hacer preguntas incisivas. «¿Cómo es que ustedes han logrado mantener este restaurante con tan pocos recursos?» Su tono era inquisitivo, y la presión aumentaba. Luis, sintiendo que debía defender su trabajo y el de su equipo, respondió con convicción. «Este restaurante no es solo un negocio, es un sueño. Y lo hemos construido juntos, con esfuerzo y dedicación». Cuando la inspección finalmente concluyó, el inspector se retiró, dejando a todos con el corazón en la mano. Isabel, con los ojos brillantes de emoción, se lanzó a los brazos de Luis. «Lo hicimos», exclamó, sintiendo que habían superado una gran prueba. Pero Luis sabía que esto era solo el comienzo. Don Fernando no se detendría tan fácilmente. En los días siguientes, la presión de don Fernando continuó. Sin embargo, Luis e Isabel no estaban dispuestos a rendirse. Con el apoyo de sus empleados leales, comenzaron a idear estrategias para combatir las maniobras de su padre. «No podemos dejar que nos aplaste», dijo Luis, su voz firme. «Este restaurante es nuestra vida, y estamos dispuestos a luchar por él». Así, en medio de la adversidad, la pareja se unió más que nunca. Luis se dio cuenta de que, aunque su padre pudiera intentar sabotear su sueño, el amor y la dedicación que compartían con Isabel y su equipo eran más fuertes que cualquier obstáculo. La batalla apenas comenzaba, y la llama de la esperanza ardía con fuerza en sus corazones. La atmósfera en el restaurante era tensa pero esperanzadora. Después de semanas de conflictos y luchas, Luis e Isabel se encontraban en un punto crucial. El amor que habían cultivado florecía, pero la sombra de don Fernando seguía presente, amenazando con oscurecer su felicidad. Sin embargo, Luis estaba decidido a enfrentar a su padre una vez más, convencido de que su amor por Isabel podía cambiar las cosas. Una tarde, mientras el sol se ponía y la luz dorada se filtraba a través de las ventanas del restaurante, Luis e Isabel se sentaron a la mesa que había sido testigo de sus momentos más íntimos. El ambiente estaba lleno de aromas cautivadores, pero el nerviosismo era palpable. Isabel, con la mirada fija en Luis, pudo notar la determinación en sus ojos. «¿Estás listo para hablar con él?», preguntó, su voz apenas un susurro. Luis asintió, su corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente se enfrentaron a don Fernando en su oficina, la tensión era casi insoportable. La habitación estaba decorada con elegancia, pero para Luis, cada detalle parecía opresivo. Don Fernando, sentado tras su escritorio, levantó la vista con desdén, su expresión endurecida. «¿Qué es lo que tienes que decirme, hijo?». Su tono era frío, y Luis sintió que la rabia burbujeaba en su interior. Luis tomó aire, recordando todos los sacrificios que había hecho por el restaurante y por su amor. «Padre, no estoy aquí para pedir tu aprobación, sino para hacerte entender que lo que siento por Isabel es real. Ella me ama por quien soy, no por lo que tengo». Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento, el silencio se apoderó del lugar. Don Fernando, al principio, se mantuvo inmóvil, pero poco a poco, su rostro comenzó a mostrar signos de duda. «¿Realmente crees que este es el camino correcto? Siempre he querido lo mejor para ti», dijo, su voz más suave, aunque todavía cargada de escepticismo. Luis sintió que su corazón se aceleraba. «Pero yo soy el que debe decidir lo que es mejor para mí. Isabel es parte de mi vida y no me voy a apartar de ella». El choque emocional se hizo evidente en don Fernando. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un bolígrafo, y sus ojos reflejaban una lucha interna. Luis pudo ver que su padre estaba al borde de una revelación. «¿Acaso no te das cuenta de que no puedo aceptar a alguien que viene de un entorno diferente?». La incertidumbre de don Fernando era palpable, y Luis comprendió que había una historia oculta detrás de su resistencia. Sin embargo, lo que siguió sorprendió a Luis. Don Fernando, con una voz quebrada, confesó:
He cometido errores, Luis. He dejado que mis prejuicios nublen mi juicio. Un momento de silencio colmó la habitación, y Luis sintió que su corazón se detenía. Tu amor por Isabel me ha hecho reflexionar. Quizás deberíamos darles una oportunidad a ustedes dos, añadió, su tono ahora lleno de vulnerabilidad. Isabel, que había estado en el umbral, sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Sin pensarlo, cruzó la sala y tomó la mano de Luis, compartiendo ese momento de victoria con él. Luis, con una mezcla de incredulidad y felicidad, respondió, ¿de verdad lo dices? ¿Nos das tu bendición? Don Fernando asintió lentamente, una expresión de paz comenzando a ocupar su rostro. La reconciliación no solo trajo alivio, sino que también selló una nueva etapa para todos. Luis e Isabel, aliviados, se abrazaron con fuerza, sintiendo que habían ganado no solo la aprobación de don Fernando, sino también una batalla contra los prejuicios y la tradición. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir un futuro juntos, libre de sombras del pasado. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del restaurante, iluminando los rostros de los tres, Luis supo que había superado su mayor desafío. No solo había luchado por su amor, sino que también había logrado cambiar el corazón de su padre. En ese momento, entendió que el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las relaciones más complicadas.